aquí el 15 de noviembre de 1968. Era en la guerra. Mi padre estaba en la guerra. Estaba en la cuando guerra. yo nací. Y se andaba escapando un poco porque no quería ir a la guerra, ¿no? No, no se escapaba. Lo que pasa es que era de izquierdas y como tenía dos niños y uno en camino que era yo, pues el pobre no demostraba para qué bando iba, si para uno, si para el otro, porque no quería dejar los hijos sin padre. Y bueno, ya te digo, era de izquierdas, pero nunca, o sea, los vecinos lo sabían y le daban un poco la lata a los que eran falangistas. Venían, le amenazaban, Le buscaban, él se le marchaba. buscaban un poco, él los despistaba un poco y así fue pasando la vida de él un poco. Si tenía una pistola que la tenía, la escondía y nos decían, no digas dónde la tenemos. La tenía debajo de un presebre donde comían las vacas, enterrada abajo. Y venía la Guardia Civil y escapábamos. Lo mandaron para Oviedo a buscar los que estaban escapados. ¿Y qué hacía? Porque iba con un compañero y tenía que buscar a los rojos que se estaban Sí, escapando por ahí. y dice, hay que buscar a los rojos. Y decía, bueno, pues vamos. Iba con otro, que era, aquel sí los buscaba, y los machacaba si los encontraba. Pero mi padre, como era de eso, el pobre hombre, iban un día, siempre contaba, que iban por un río y había así los árboles metidos así al río, ¿no? Y resulta que le decía el otro, presa, que era mi padre. Dice, presa, dice, ¿ves alguno? Y estaba viendo uno que estaba metido entre unas raíces así del río, metido escondido, y estaba mirando para mi padre, que lo andaba buscando, pobre. Y le dice, no, Galloso, no, tira para adelante que aquí no hay nada. Y el otro, el que estaba escapado, mirando hacia mi padre. Y dice, mira bien, dice, sí, ya, mira, van por aquí, no anda nada, tira ya para arriba. Y de esas cosas dice que hacía muchas. ¿Y cómo recuerdas tú tu infancia? Pues mira, hasta los 7 años que vivió la abuela, muy buena, porque en mi casa no faltaba de nada. Era guerra, pero mi abuela ayudaba mucho a los vecinos del pueblo que tenían los maridos en la guerra y con muchos hijos, porque mi madre era hija única. Y claro, todo era para ella. Y ayudaba mucho a los vecinos, siendo la casa menos igual otras. Pero de ella menos tierra. era viuda también. Era viuda, se quedó viuda con la hija esa de 13 años, con mi madre. Y luego, claro, hasta que murió mi abuela, que había mucho de comer en casa, dinero. ¿Teníais animales? Sí, criado y todo. Pues muy bien. Yo quería mucho a la abuela, dormía con ella, rezábamos el rosario todas las noches, antes de ir a la cama. Y luego, al morir mi abuela, pues mi abuela quiso que mi hermano el mayor, que me llevaba a mí 6 años, fuera a un convento interno para cura, porque ella era muy religiosa. Ya. Y lo metieron allí, estuvo 5 años. Y después dijo, cuando murió, un poquito antes, dijo, bueno, Amparito, que era como me llamaban allí, dice, Amparito tiene que ir también para Monforte a estudiar, que es una ciudad que está cerca, a 15 kilómetros. Y dijo mi madre, bueno, pues ya se va a hacer. Cuando murió mi abuela, la casa fue abajo, porque controlaba mejor mi abuela la casa que mi padre y mi madre. Era más trabajadora igual. Era más trabajadora y sabía controlar mejor. Fui a vivir con un tío, un hermano de mi padre, que estaba casado muy fuerte. Eran malos tiempos. Yo no sé si ganaba 13 pesetas a la semana o al mes, en la Renfe. Y allí pasé hambre. ¿Pero qué comías? ¿Qué comía? Pues el tío era él. Pegar nunca me pegaron. Limpia como una esponja. Siempre planchadita. Pero me faltaba la comida. Y mi madre mandaba todos los días por un autobús un chico que venía a los Escolapios también a estudiar, pues me mandaba 1 litro de leche y si venía alguien a Monforte, que era donde se compraba la ropa, el calzado y todo eso, me mandaba pan, tocino, chorizo, Cosas de casa. cosas de casa. Pero la tía los traperlaba para sacar algo de dinero. Pero te pusiste enferma. Bueno, pues me empezaron a sangrar las narices y a hinchárseme los ojos. Pero con todo eso pasé el curso allí. Porque tú no decías que pasabas hambre allí. ¿Qué va? Yo no quería ir con las vacas al monte, tenía miedo. Y luego, pues claro, dieron las vacaciones de verano. Y llegué a casa, ella le decía a mi madre, ¿y por qué a Amparito le hinchan los ojos? Y sangran narices y no sé qué. Y decía mi tía, los mosquitos. Decía que era de los mosquitos. Bueno, pues era de los mosquitos. Pero llegué a casa y no tardé ni 8 días en que me caía ya, ¿no? Te desmayabas, ¿no? Sí, me desmayaba, sí. Empezaba a torcer un poquito la boca,
y así me iba para un lado. No sé si era para este, creo que era para el izquierdo. Me iba para un lado y algunas veces me caía y otras veces no. Pero si me daba un poco fuerte, sí, me caía. Y ya me llevaron al médico, de un médico a otro, de que ya no había seguro. A poco más acabo con mis padres, porque claro, ellos querían sacarme la enfermedad del cuerpo, como se dice, y era todo de pago. Medicinas y no había seguro, no había manera. Y me hacían los análisis, y no me digas que ellos en los análisis no veían que yo tenía anemia. Y bueno, seguí así, y de un lado a otro me hacían toda clase de remedios, me pusieron el anillo de la uña de la gran vista. Sí, porque claro, como los médicos no te daban una solución... Claro, mis padres lo que le decían que era bueno para eso, me lo hacían los pobres. Recurrieron a una... Sí. A una especie de, ¿cómo era? Curandera o... Sí, o algo bueno, así. ¿Cómo era eso eso? fue que una de allí del pueblo me dijo, oye, ¿por qué no vamos a esos que echan las cartas en Monforte? A ver lo que dicen, cosas de los pueblos, ¿no? Y dijo mi madre, es que no sé, dice, sí, en una casa allí en Monforte hay una que dice mucho la verdad. Y me han llevado. Y me echó las cartas. Y me salió que estaba embrujada. Que era cosa de brujería. Que me tenían que llevar a un espiritista, a Orense. Que igual estaba pagado uno por la otra, qué sé yo. Sí, sí. Serían un equipo, sí. Sí, sería un equipo. Que era brujería, y le dijo a mi madre, ¿y quién nos puede hacer daño si nosotros no hacemos daño a nadie? Y dijo ella, sale ahí, ¿quién le puede hacer daño? Y dice ella, que voy a echar otra vez, que corte otra vez, Amparito. Vuelvo a cortar las cartas y dice, pues es una señora alta, delgada, vestida de negro, la que le hace daño, que frecuenta la casa. Precisamente había una pobre mujer que era viuda, era alta, delgada, vestida de negro, y venía a casa mucho. Y, oye, yo tal miedo le cogí que todavía me da miedo, ¿eh? Sí, me lo puedes creer, ¿eh? Yo salía a la puerta de mi casa, a la carretera, y claro, la de ella también salía, pero mucho más abajo, pero la veía. Yo cuando salía me metía en casa. Y me decía la de las cartas, cuando la veas, tienes que hacer con la mano así. Una figa. Así, para que fuera una cruz. Dice, tienes que hacer con la mano así. Así, para protegerte. Para protegerme de eso. Y yo todavía lo hago. Todavía tengo la manía de hacer. Yo también. Todavía tengo la manía de hacer así. Sí. ¿Te lo ha enseñado ella? Sí. Dice la mato y dice mi madre, no, eso no, hay que eso. La tenemos que llevar a Orense, al espiritista, a ver si es verdad. Bueno, me llevan al espiritista, me meten en una sala como esta, llena de santos cristos por todos lados. Sí, como te lo digo, llena de santos cristos por todos lados y me pone, como veía aquello, dice, a ver qué hace la niña, yo sentada en un sofá que me mandó, tan tranquila, y en esto me viene con un santo cristo grande, me lo pone así, a una distancia así de medio metro, y me dice, ¿qué ves? Dice, un Cristo, un santo Cristo. Dice, ¿y qué sientes? Dice, nada. Y bueno, me estuvo allí con unos laureles, con humo, que no sé qué cosas hacía, y le dijo a mi madre, no Claro. Tiene nada de nada. Porque si no, te hubieses puesto enferma si te hubiese, según él, ¿no? Hubieses echado espumarajos por la Sí, boca. tenía que, sí, claro, es que yo toda tranquilina, dije que era un Cristo, Cristos por todos lados, y yo no hacía nada. No estabas endemoniada. ¿Qué va? No estaba. Aquí iba a estar. Aquí iba a estar lo que era, que me faltaba. Me había faltado. Y todo eso me han hecho, hija mía. Te han hecho de todo porque no sabían lo que tenías y hasta te pusieron un anillo. ¿Cómo se llamaba ese anillo? Ese anillo era... El anillo ese mágico que te iba a curar sí, ese anillo esos ataques. también se lo han dicho a mi padre, que fue muy lejos, a un sitio que le llaman allí Torbeo, pero es lejos, ¿eh? De Galicia, pero muy lejos. Que vendían eso. Que vendían la uña de la gran bestia. La uña de la gran bestia es una uña de un ¿De un ciervo. animal? Sí, un animal. ¿Pero un qué ciervo, animal es? Un ciervo grande. ¿Un ciervo grande? Sí. Bueno, eso no sabía. Era gris, como decir la uña de una cabra o de otra cosa así gris. Y era un anillo que tenía que ser de plata y tenía que ser hecho de limosnas. Una chica del pueblo me llevó por la parroquia allí, eran 70 casas la de mi pueblo, y me llevó a los barrios así, que están así desperdigadas las casas, ¿no? Me llevó un día a la noche y le decía para qué eran las limosnas. Y claro, en las primeras casas me dieron ya por el anillo.
Y luego le llevaron a Monforte, a la joyería Domingo, que todavía existe, a que me harían un anillo. Tenía que ser de plata, con una piedra cuadradita. Era bonito. Con la uña. Y en el medio, la piedra cuadrada, era la uña esa, que el joyero me la había hecho. Y eso, o sea, por la parte de afuera era muy bonita, por la parte de adentro era hueca y tenía como un piquito que rascaba en el... No hacía mucho daño, pero rascaba en Pero la la piel. gracia era, para que hiciera magia, tenía que rascarte la Rascar piel. un poquito y en la hacerte piel. un poco de sangre, ¿no? Y lo he traído no sé hasta cuándo aquel. Vamos, que te hicieron de todo, te pusieron el anillo mágico, Sí, nada me hizo nada. comiste erizos. Sí, y luego... ¿Y qué pasó al final? Bueno, ¿Qué pues, tenías? Pues al final tenía la anemia, estaba tremenda. ¿Qué tenías? ¿Hambre? No, yo hambre no tenía ninguna, lo que pasa es que había pasado hambre. Más después ya pasaba sin comer, ya no. ¿Y entonces quién te dijo que tenías? Pues bueno, pues una chica de la Puebla que también estaba enferma, hija del secretario del ayuntamiento, le dijo a mi madre, ¿por qué no la llevas a Monforte? Aquí hay un... ¿Cómo se llaman esos que...? Un curandero. Un curandero. Dice, ¿por qué no la llevas a Monforte? Que también voy yo y me ha sido muy bueno. Una chica joven, ¿eh? Y dijo, ¿cuándo vas tú? Pues tal día. Dice, ¿dónde es? Dice, en la Casa La Portuguesa le llamaban, que era un bar. Le daba un trozo y... Pasaba consulta ahí en el bar. Sí, no, en el bar no, En la parte de arriba. en la parte de arriba. Y fuimos, y era un pobre hombre que, claro, mi madre no se fiaba de él, porque, claro, cada uno vivía en aquellos tiempos como podía. Y era de invierno, me acuerdo, llevaba una gabardina toda rozadita, el pobre hombre, y sucio, no estaba bien. Y cuando entré yo, mi madre se quedó así, porque pensó que era con otro aspecto el pobre hombre. Y dijo, a ver, me sentó así en las rodillas y no me miró más que los ojos. Me miró los ojos y le dijo a mi madre, mire, esta niña tiene mucha anemia. Llévela a casa y dele huevos. Le voy a dar yo como una receta, pero bueno, apuntada en una hoja de libreta. Dice, le compra un jarabe que se llama epagastrón, que es hígado. Dice, como ahora carnicerías, usted no las tendrá en el pueblo, porque Ya, de era verdad como hígado. había una, todavía la de Lucián había ya. Y dijo, le da esta medicina y le da huevos, le da leche, que coma, en vez de café, que coma sopitas con leche y mantequilla, cosas de alimento, pero huevos le puede dar hasta 3 diarios. Dice, a ver, porque esta lo que tiene es anemia. Y llegó a casa y le dice a mi padre, no le hizo caso a mi madre. Dice, va, con la pinta que tiene y solo huevos y eso, a buen sitio, no lo curan los médicos, la va a curar él. Y llega a casa y dice mi padre, dice, ¿qué te ha dicho? Dice, va, me dijo esto, nada. Y dice mi padre, pues se lo vamos a hacer. A ver lo que pasa, porque de otra manera no se cura y nosotros estamos acabando con lo que tenemos, porque era verdad, debían dinero porque tenían que pedir para los médicos. Tenían que pedir. Claro. Y dice, vamos a hacerlo. Oye, lo tuve un mes. Y el día de Nochebuena, justo, hacía un mes y era el día de la matanza en casa, estaba en la mesa, me dio tan poco que nadie se dio cuenta. Me pasó así como un frío por los dientes, quise hacer un poco y fue el último que me dio. Con la comida, al darme la comida, que tenía que comer y huevos y el apegostrón ese, que era hígado, pues me curaba. ¿Y hasta hoy, bien? hasta hoy. Sí. O Todo sea, fue por el hambre, hija, ¿qué pasaba? Yo no quería ir con las vacas al monte, tenía miedo. Fui para las chicas esas que cosían allí, que traían chavales aprendiendo a coser, y aprendí a coser. Era la más joven, yo tenía 13 años, ellas ya eran 18, 20 o 20 y tantos. Y claro, ellas estaban todo el tiempo hablando de chicos y yo como era una niña, 13 años, pues aprendía, me fijaba todo lo que decía la modista, estaba todo el tiempo. Y la modista decía a mi madre, esta va la que va a salir modista, porque las otras piensan en los chavales y esta la pobre no piensa más que en coser. Y bueno, luego me puse a coser en casa, ya empezó la gente a venir y dice, ¿me haces un vestido? ¿Me haces esto? Eso valía para ropa de hombre y de mujer. Sabías hacer de todo. De todo. E hice muchas sotanas para los seminarios. Sí. Y también hacías sudarios para los que se morían. Sí, también le hacía la ropa. A unos cuantos. También pasabas miedo a veces, ¿no? Con esa bruja que me pidió la hija que cosía conmigo que le haría, pues sí, pasé mucho miedo. No le quise dar el centímetro, la cinta aislante o la cinta métrica para medir, porque no quería que la tocara. Bueno, entonces te empezaste a coser, iba la gente del pueblo y a ganar algo de dinerito. Claro, ganaba porque en casa dinero. no entraba dinero, más que No, ese. no entraba, no.
¿Cómo conociste a papá? Porque claro, tú cuando eras jovencita estabas cosiendo, conociste a papá. Pues conocí a papá en una fiesta, ¿En qué fiesta? en la de Santalla, en Santa Lucía. ¿No lo habías visto antes? Nunca lo había visto. Y creo que a mí tampoco. ¿Y qué te pareció? Que era muy guapo tu padre. Tu padre es muy guapo. Y bueno, aquel día vino conmigo a casa que veníamos andando y eran kilómetros, ¿eh? ¿Y de qué hablabais? Pues de todo. Y veníamos andando y ya quedamos. Al domingo siguiente y siguiente. Vamos, que os gustasteis ahí ya. Seguramente que sí. Sí. Está visto que sí. Ujú. Y bueno, y luego nos casamos, teníamos 21 años los dos. Bueno, yo un poco más que él. Pero vamos, mira si nos lleva tu hermano para Bilbao. Y nos marchamos Porque todos. tu hermano estaba aquí ya desde hacía un tiempo. Pues mi ¿no? hermano se vino para aquí con 17 años, cuando se vino se del escapó, convento. se escapó del Se convento sí, se y vino escapó. para aquí. Y se vino para aquí y sí, me ha traído él. Ujú. Nos ha traído él y le buscó el colocación, vino tu padre delante, de marzo a agosto. Yo me quedé allí y luego vine yo en agosto y aquí nos quedamos. Pero tú cuando viniste tuviste que dejar allí a tu hija mayor, ¿no? A María Jesús quedó del 30 de agosto a 1 de diciembre. ¿Tú qué pensaste la última noche que estabas en tu casa, que antes de venir a Bilbao, qué pensabas? Y me venía muy contenta para aquí. Uf, Sí, ¿no te dio pena? Ninguna. solo me dio pena mi padre. Y entonces tú cuando llegaste aquí, ¿cómo vivías? ¿No pudisteis comprar un piso al principio? No, ni yo ni mucha gente. Ni nadie. Íbamos de renta. Ujú. Y cuando venimos aquí yo ya pagaba 600 pesetas de renta. ¿Eh? Y eso era mucho dinero para lo Era que mucho cobrabais. dinero, lo que pasa es que tu padre siempre ha ganado bastante bien. Ujú. Y bueno, Porque encontró trabajo enseguida. claro, le buscó mi hermano. Ujú. Y trabajó ahí y ganaba bien. Pero con todo eso era mucha renta. Pero se 600. colocó bien porque tenía buena letra, ¿no? Bueno, estaba muy bien. Para lo que había, Ya, escribía muy bien y estaba muy bien en matemáticas. No, déjalo. Lo cojo, Déjalo, sí. son de Movistar siempre. Sí, no. pero a él le fue bien, pero tú que estabas solita en casa todo el día, él cuando Yo marchaba estaba a trabajar. sola, mira, yo me levantaba, él se levantaba a las 5, porque don Pepe, el amo de la fábrica, le dio las llaves para que abriera la empresa. La abrió hasta que se jubiló. Y se levantaba a las 5, para cuando venían ya los primeros y los camiones y eso, pues ya tener la empresa abierta. Y yo me quedaba, a esa hora me levantaba, a las ¿Y 5. tú por qué te levantabas a las 5? Muy fácil, porque yo a esa hora me levantaba, me sentaba en una silla, porque sofá no había, y hacía jerseys para las dos chicas. Y a las 8 o así, yo todos los jerseys tejiditos, porque los hacía, y me consta que los hacía bien. Y tejía los jerseys. Y a las 8 levantaba a las niñas, le daba el desayuno, las mandaba al colegio. Luego limpiaba la casa y iba a recaos, y a la tarde, después de fregar, cosía hasta las 12 de la noche. Por eso cosí tanto, para que no me faltara dinero. Y no tenías mucha abundancia, pero bueno. No tenía abundancia, pero nunca pedí un duro, ni fui fiado en ninguna tienda. Y estudié a los hijos los que quisieron estudiar. Ujú. Tú por eso Ya. viniste María aquí. Jesús la mayor, en el bachiller, paró. Le compré los libros y todo en el tercero y paró. Él, en cambio, es médico, es cirujana. Y tú lo que eres, y Manu, lo que quiso o lo que volvió a estudiar es delineante. Amparito también. Sí, eso. todo Lo de eso. dental. Y el que quiso estudiar, estudió. El que no, pues mala suerte. Pero para ti era importante que tuvieras Hombre, claro, para mí era importante la que. opción de elegir, ¿no? Claro, de elegir. Y ¿Qué que nos sí. decías a las chicas? Que cuando alguna vez decía alguna, pues igual mejor ser ama de casa, ¿qué nos decías? Ay, que no, que no. Y, ¿Por qué no? Pues que no, a mí, yo quería que estudiarais. Porque el que, Lo que tiene, fuera. el que tiene dinerito, Ah, ya, claro. El que tiene dinero, además, eso de quedarse en casa a mí no me va. tú no has... Yo me quedé en casa, claro, pero trabajando. Cuidaba de 5 hijos y cosía toda la tarde hasta las 12 de la noche, ¿eh? Sí. O sea, que os levantabais a la misma hora, tú para hacer tus cosas en las Sí, suyas. pero él siempre decía, yo vivo mejor que tú, porque yo trabajo allí, yo le hacía la comida para llevar, la llevaban en una fiambrera, y dice, y claro, tú haces todo el trabajo de casa, crías los hijos todo el día, y coses para sacar dinero, porque era una ayuda al lado de él. Y dije, y tú vives peor que yo, porque trabajas mucho más, y es verdad, yo trabajé mucho más que él.
No te arrepientes de No, haber venido. no, que Lo va. volverías a hacer otra vez. No, y volver para allí nunca. Aquí te trataron bien cuando llegaste Sí, los sí, sí, vecinos. sí. Tuve muy buenos vecinos desde el primer día. Los vascos que eran allí, en la otra casa, que fue donde te digo que él ya de enseguida cogió el castellano y el acento, y eran vascos todos, pero fenomenales. Sí, ¿eh? eran de estas señoras vascas de toda la vida que... Sí, pero eran fenomenales todos. Me llevaban la niña para un lado, para otro, si me veían ir con la niña a UPA así con las bolsas, me ayudaban a subir la escalera, bueno, me ayudaban en todo. Yo Pero- quería sacarlos de allí. En esta escalera es muy sola, donde eso, yo no sé si es cosa de los ascensores o algo, porque cuando subíamos en Ochartaga por la escalera, Claro. te cruzabas con los vecinos, o para arriba o para abajo. Pero aquí, hija mía, es más solo. Pero has tenido muy buenas vecinas aquí, porque en Ochartaga erais como una familia. Cuando Sí. una se ponía enferma os cuidabais, Sí, cuando sí. alguno moría la ayudabais con el que se Sí, moría. sí, allí, pero aquí no, ¿eh? Yo no he sido más libre, ni más ni menos que mis hermanos, y eran chicos, ¿eh? A mí no me dejaban en la cama, porque yo cosía, pero mi madre a buena hora a la mañana me decía, en pie, A ti te levantaban. ¿vale? Para coser. Y yo he tenido a María Jesús y otras del pueblo que trabajaban en la tierra, igual estaban un mes sin salir a trabajar, o 2, y yo a los 8 días estaba dando pedal ya, ¿eh? Cuando vivía Franco, aquello se vivía mal, porque había mucha represión, mucha cosa. Se vivía muy mal, no te podías mover, Y aquí en Ortuella... había mucha... Aquí en Ortuella había unos cuantos... Aquí también había, Quedaban madera. madera Sí, sí, tutiplén. quedaba. Aquello se veía mal. Sí, cuando hubo tantos parados y tanto eso, se perdió mucho. ¿Qué pasó cuando empezaron la reconversión industrial y empezaron a echar a toda la gente de Ortuella que trabajaba en la Balco, lo de cerrar altos hornos y todo? ¿Qué pasó con los parados No, me venían a pedir, había veces que venían igual 5 o 6 a la puerta, a la ¿eh? puerta? Nunca han ido sin nada, ¿eh? Nunca. Siempre Le le dabas hemos 100 dado. pesetas o así. Sí, sí, le damos lo que se podía. Había- Cuando venían pocos le dabas más, cuando venían muchos, claro, los repartías. Pero nunca he cerrado la puerta a nadie. Y eso te hizo pensar a ti que igual teníamos que, si nos tocaba a nosotros, igual teníamos que volver a Sí, Galicia. a Galicia. Jolín, que si pensabas. Es que si me echaban con los hijos y volver a Galicia, donde habíamos salido contentos de Galicia, fíjate si teníamos que volver a la fuerza. La explosión de las escuelas. Sí. Sí, quieres contarlo. Pues esta subía al día siguiente para ellas. Y estaba en una de aquí abajo, El parvulario. en el parvulario, y el día siguiente tenías inundada o la Sí, o algo así. estaban inundadas. Sí, pues la subían por arriba, se libró por un día, ¿eh? Pues muy triste, hombre, ver tantos niños muertos ahí. Todavía da pena ir al cementerio y ver la foto de todos, están todos juntos. Y da pena ver la foto de esos niñitos de 6 añitos todos allí. ¿Tú oíste la explosión? Sí, oí la explosión, pero hay unas minas abiertas ahí, de ese lado que ahora La está cantera, cerrada, sí. la cantera. Y oí, porque más o menos era esa hora. Y oí así, boom, bombazo así grande. Y digo yo, jolín, con la cantera. Y luego ya empezaron a subir las ambulancias y las cosas. Y ¿Subisteis subimos. vosotras también? Subimos porque había que llevar agua y cosas, ¿Subisteis con un balde? con baldes de cosas, y subimos arriba. Luego ya nos... Sí, mamá, pero ¿cómo bajaste? Ay Dios, aquello... clamaba al cielo ver los niños así. Y los que quedaban todavía, porque todos no se veían. Los que quedaban en los escombros. Eran muchos niños, eran 50 y 3 profesores me parece. ¿Qué pensabais hacer allí con los baldes, mamá? No, porque pedían agua, no sé ¿Pedían para qué. agua? Pedían agua, sí. ¿Y subisteis todas las mujeres del pueblo que estabais en casa a esa hora? Hombre, las que podían subir, pues subían. En zapatillas y de cómo Bueno, estabais. según estábamos, con 2 baldes de agua, mitad de la madre de este Dani, que subía desde ahí, desde Mendialde, la pobre mujer iba tan nerviosa que se le caía después el agua por la escalera arriba. Sí, se les caía. Sí. Y luego ya volvisteis para casa, que veíais que no podíais hacer Ya, mucho. ya. Algún vecino nuestro fue a buscar a su hija y sacó una niña muerta pensando que era la suya y no era la suya. Y no era la suya, sí, la verdad. Pobrecinas. Sí daba pena ver todos de 6 añitos muertos allí. ¿Y te hubiese gustado ser otra cosa que no fuera modista? Si No. hubieses nacido hoy o estudiar una carrera o... No, me gustaba eso. ¿Te gustaba coser? Sí, me gustaba eso. Entonces te has dedicado a lo que te ha gustado. Sí, cosía y bordaba y ya está. ¿Y tantos hijos, mamá? Sí, también. ¿Cambiarías algo de tu vida? No, Nada. no. ¿Estás contenta con todas las elecciones que has hecho? Sí, sí. ¿Y con los hijos? Con los hijos. Hoy son mi vida. Claro. Claro.
es el dicho, dice, a ver si la vida le llega a nietos. A mí me llega a bisnietos, ¿eh? Yo le diría que estudien todos, lo primero, que tengan una buena cultura, que estudien todos y se lleven lo mejor que puedan con sus parejas.